¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy siguiendo un poco con esta idea de comentar libros que nos interesan, libros que llamaron nuestro interés y que podemos comentar e intercambiar ideas sobre ellos, vamos a incluir a un actor que se llama Alessandro Barico, que publicó dos libros que para mí fueron muy importantes, que ya tienen unos años, ustedes van a ver en el texto que adjuntamos a este video, que fueron publicados inicialmente como un conjunto de ensayos para una revista, y el segundo, ya un poco más concreto, que ya se editó en forma de libro. El primero de ellos fue Los Bárbaros, referidos a la gran mutación, y el segundo fue The Game. Eh, en los ensayos sobre la gran mutación, Barico lo que sostiene es que él empezó de alguna manera a escribir en la revista La República de Italia una serie de artículos tanteando intuitivamente todo el proceso de revolución tecnológica y digital que se estaba produciendo y fundamentalmente qué transformaciones empezaban a darse en los sujetos, lo que hoy se llama la subjetividad, en las formas de vida, la manera como nos relacionamos y en el papel que empezó a jugar en ese momento la tecnología. Él dice que de alguna manera esos ensayos eran a tientas, estaba con los ojos vendados y de alguna manera con la poca información que tenía se daba cuenta que estaba sucediendo algo, estamos hablando de principios de los 2000, que era muy importante para la vida de las personas. Y el segundo trabajo de Game ya es un trabajo bastante más compacto y bastante más cierto en cuanto a la investigación que lleva adelante el autor. Eh, digamos que el autor fundamentalmente es un escritor consagrado y el valor que tienen estos libros es el registro de divulgación y literario que tienen. En ese momento, a través de los ensayos, incluso en The Game, él utilizó una serie de licencias literarias y metáforas para describir el momento que se estaba dando a través del proceso de transformación o insurgencia digital, como él lo llama. Yo creo que los libros siguen teniendo una vigencia extraordinaria en ese sentido. Las cosas que él con mucha sagacidad señaló se siguen viviendo. Es una revolución particular, singular. No es como las revoluciones a las que estamos acostumbrados, donde hay un proyecto ideológico, grandes transformaciones y tomas simbólicas del Palacio de Invierno o de la Bastilla, sino que es una revolución que fundamentalmente la llevan adelante un grupo de empresarios, ingenieros, que empiezan a cambiar la cabeza de la gente, no por sus consignas revolucionarias, ideológicas o los programas que pongan en acción o a quien derrocan, sino por los aparatos que ponen en manos de los ciudadanos. Cambian toda una conciencia, toda una manera de desenvolverse del sujeto. Entonces todos los trabajos siguen siendo muy, muy importantes y son los dos trabajos que vamos a comentar. El de los bárbaros, que son los ensayos sobre esta gran mutación que fue la insurgencia digital, nos llegó fundamentalmente a través de soportes digitales, no pudimos obtener el libro directamente, ya tiene unos años, no así el libro sobre The Game, ¿sí? Que vamos a comentar y también vamos a hacer referencia a este hermoso libro de Game, que es el otro libro que realiza el escritor junto con la formidable participación y autoría de guionistas y ilustradores que hacen realmente un libro para jóvenes aventureros, como ellos dicen, bellamente ilustrados y la verdad que da mucho gusto. Fíjense ustedes, hay una cartografía un poco pop o que recuerda a la literatura que leíamos de chicos, sobre todo de viajes y de aventuras. La verdad es que es un libro muy bonito de tener y muy agradable de leer. También tiene cartografía
el texto hecho para adultos. Pero me gusta mucho más la cartografía que se desarrolla, imaginaria, que se desarrolla en el otro texto. Bueno, a Barico lo conocí yo particularmente a través de un hermoso libro de literatura que es Seda, que es la historia de un comerciante francés que traficaba con gusanos de seda. El texto realmente es muy bonito, tiene lo que podría ser un aire de familia, lo que son los relatos tradicionales de viajes, pero en este caso son relatos cortos con descripciones sensuales, muy eróticas, que hacen recordar, dice un crítico, al contacto que uno tiene con los dedos de la seda. Esta es la... les voy a decir que primero me llegó un archivo PDF, pero realmente el soporte es importante, diría Chartier, ¿no? Roger Chartier. Este libro también está bellamente ilustrado, con unas láminas muy bonitas y unos dibujos preciosos, realmente, que complementan la lectura. ¿Sí? Bueno, ese es el texto que yo leí. Por supuesto, el autor tiene otras obras. Entonces, volviendo a lo que nos atañe, que son estos textos, para los que estamos acostumbrados a leer ciencias sociales, humanidades, o venimos de disciplinas que en algunas ramas son un poco más duras, este tipo de literatura para nosotros es muy atractiva. Sobre todo porque tiene esa perspectiva de tomarse licencias literarias y esa posibilidad también de expresarse con dibujos y pinturas. Pero sobre todo me parece, como ya hemos dicho en otras oportunidades, en momentos en que todavía no se han producido conceptualmente los términos teóricos que nos permita hablar, explicar, comprender o interpretar ciertas realidades, el ensayo literario, el ensayo artístico, la actividad que se da en el campo de las humanidades creativas, pueden aportar de alguna manera conocimiento, aunque sea a través de nociones, a través de metáforas, de los hechos que nos interesan. Fundamentalmente lo que el autor va a tratar es qué clase de revolución es esta de la revolución digital. Me parece que ese es el aporte más interesante que va a hacer. Sobre todo nos interesa los contenidos de estos libros, en particular porque para los que hace años, unos cuantos años que ya ejercemos la docencia, en mi caso particular yo soy profesor de geografía, empezamos a tener alumnos que tienen otras habilidades y otras limitaciones a las cuales no estábamos acostumbrados y que son de alguna manera con nuestro oficio que tenemos que transmitir. Empezamos a tener un cierto problema ya hace muchos años, pero sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías, de ganarse la atención. Es muy difícil hoy en día ganar la atención en general de los estudiantes y es muy difícil ganarse la atención del público en general y enseñar lo que sabemos de nuestro oficio. Bueno, decíamos que fundamentalmente Barico lo que intenta es preguntarse qué clase de revolución es la revolución digital, qué tipo de insurgencia es, y a eso trata de dar respuestas. Primero, tentativamente, en el libro donde recopila los ensayos, que es Los bárbaros, ensayos sobre la mutación, y luego con un poco más de desarrollo de los hitos tecnológicos y los cambios de la subjetividad en The Game. Como decíamos antes, en el caso de Los bárbaros, lo que vamos a comentar son algunos de los ensayos. Ustedes van a ver que hay otros bastante interesantes. Nosotros hemos elegido particularmente el que hace referencia al fútbol, a los libros que nos interesa muchísimo, y a Google o al buscador de Google fundamentalmente. Porque él va a ver y va a utilizar ciertas metáforas para observar cuáles son los elementos que tiene esta revolución y en qué tipo de prácticas nos ha metido y cómo hemos cambiado como sujetos que admiran determinados y practican determinadas habilidades o al menos lo
lo intentan hacer. Y está muy relacionado con el tipo de vinculación que tenemos como personas con los aparatos o los gadgets que manejamos a diario, la computadora y el celular particularmente, donde está ocurriendo que conocemos el mundo a través de las pantallas y practicamos ese mundo a través de las pantallas. Bueno, ya se ha hablado que muchas de las actividades que antes se hacían en el mundo material hoy son intermediadas o directamente, si ustedes se ponen a pensar, son prácticas, habilidades que se realizan a través de las pantallas. ¿Sí? En Ensayos sobre la mutación en los bárbaros hay uno que es particularmente interesante, que es el análisis del fútbol, particularmente de esa selección de fútbol fantástica que fue la selección holandesa, o de los Países Bajos para ser más correcto, que participó en el Mundial de 1974. Él de ahí va a sacar dos aspectos que marcan el tiempo, los tiempos digitales que estamos viviendo, que es el multitasking y la velocidad. ¿Cómo era esa selección francesa? Ustedes conformes, algunos si no lo vio pueden ver los videos, revolucionó el fútbol. Los que jugábamos de chico al fútbol, lo que ocurría normalmente, que uno iba a la cancha en la estación y fundamentalmente lo que le decían era, bueno, si era el más chico, el más gordo, lo mandaban al arco, yo era arquero, y admirador de Carrizo, y después se organizaba, bueno, vos que sos más fuerte vas a ser fullback, vos que sos más habilidoso vas a ir adelante, digamos, normalmente el fullback era el que ponía pierna fuerte, y de alguna manera frenaba a los delanteros del partido contrario. ¿Sí? En el lugar donde yo jugaba era un potrero, no había referí. Así todo era bastante consensual cuando había que penalizar a alguien o había que reconocer que un gol se había hecho sin offside o con offside. Era una cosa muy curiosa, porque a pesar de no haber referí, jugábamos bastante consensualmente al fútbol. Pero lo importante de esto, más allá de esta anécdota, es que cada uno tenía una posición más o menos fija, sí, en el campo y una misión a cumplir, y manejaba un área. Ese era el fútbol tradicional. De alguna manera, quizás los futboleros, yo ya no soy tan futbolero, me lo puedan explicar mucho mejor, en realidad lo que ocurrió con el equipo de Holanda, con ese gran equipo de Holanda, que verlo jugar era una maravilla, que se movían en todo el campo, a una velocidad increíble. ¿Sí? No tenían puestos fijos. Todos atacaban, todos defendían. Entonces ustedes lo que van a ver es que realmente de pronto toman la pelota alguien del equipo contrario y se le van todos en masa encima, en manada encima. A la vez ataca uno y suben todos al área contraria en manada. Entonces uno lo ve y parece realmente un desorden absoluto. Cuando uno veía esas imágenes recordaba lo que pasaba en el colegio, en los recreos. Yo fui a un colegio que entre los recreos jugábamos al fútbol y había varias canchas cruzadas. Había una cancha grande y canchas chicas cruzadas, lo cual era un verdadero desastre porque íbamos todos corriendo como locos atrás de las pelotas, nos cruzábamos, nos golpeábamos, pero descargábamos energías. Eso los salesianos sabían bastante, para luego ir a las aulas. Entonces, si uno ve ese tipo de fútbol, daría la impresión que hay desorden, pero en realidad había un gran orden, y el gran orden estaba asignado por dos premisas principales: el multitasking y la velocidad. Primero, desarrollaba una velocidad increíble, tenía un estado físico que sorprendía, parecían a veces superhombres, parecía que nunca se cansaban, estaban los dos tiempos corriendo. Y después cumplía funciones diferentes. El que atacaba a la vez podría ser defensor o mediocampista, podía frenar el ataque o a la vez convertirse en un habilidoso hombre para dar pases a los delanteros, que en ese momento transitoriamente eran delanteros. Es decir, cumplían multifunciones simultáneamente o con periodos de tiempo muy corto. La idea de multitasking
viene de la ingeniería electrónica y tiene que ver con la capacidad que tiene un dispositivo de realizar varias funciones y varias actividades a la vez. ¿Sí? Es esa idea de complejidad. Entonces, Barico, creo que con mucha inteligencia, lo que nos dice a través del ejemplo de este seleccionado, que lamentablemente salió subcampeón. Creo que ese campeonato lo ganó Alemania, Alemania Federal, en esa época todavía existían las dos Alemanias, ¿sí? Pero lo que nos muestra que de alguna manera esa innovación tecnológica extrae dos conceptos que son casi metafóricos y que es lo que en día hoy está ocurriendo. Estar en varios lugares, cumplir distintas funciones y en velocidad. Es lo que nosotros, por ejemplo, cuando compramos una computadora o un celular, valoramos. A ver, ¿qué velocidad tiene para abrir los programas? ¿Qué velocidad tiene para comunicarme con otras personas? ¿Qué programas? ¿Con qué velocidad funciona? A la vez, ¿cuántas funciones tiene ese celular? Si uno piensa lo que fueron los primeros celulares o telefonitos, el Nokia 1500 que andaba también en el campo, ¿sí? Lo único que podía hacer con ese Nokia en ese momento, que debe estar ya en el museo, que creo que fue el celular más vendido, era realmente hablar por teléfono y mandar mensajes. Fíjense ustedes lo que hoy puede hacer uno con un celular. Depende prácticamente de un celular. Los comisarios de a bordo, las azafatas, decían que cuando uno viaja, lo único que tenía que preocuparse hace años era por tener la plata en efectivo y el pasaporte. Hoy en día, cuando uno viaja, tiene que tener en la cabeza el pasaporte y el celular. Porque están las distintas formas de dinero en el celular, porque va a estar el Google Maps que nos va a hacer llegar al lugar de destino, porque vamos a poder comunicarnos con el transfer que nos va a llevar al hotel. O sea, fíjense ustedes cómo en ese telefonito chiquito, que ya no es un telefonito al estilo viejo, están concentradas todas esas funciones, esa posibilidad de realizar todas esas funciones en un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, ese ensayo muy bien escrito por Barico, le permite destacar estos dos aspectos, ¿sí? Varias funciones y velocidad, dos aspectos sumamente valorados. El otro ensayo que plantean los bárbaros Barico está referido a los libros. Así como usó la metáfora del equipo holandés, ese fantástico equipo holandés de 1974 que llega subcampeón, para mostrar cómo innova y llevan adelante dos características fundamentales que hoy están omnipresentes en el mundo digital y en nuestra vida diaria. Él va a discutir algunas cuestiones o algunas creencias que tienen que ver de lo que pasa con los libros. ¿Qué libros? Bueno, los libros tradicionales, fundamentalmente los libros analógicos, los libros en papel, los libros del siglo XX, ¿sí? Y él va a decir que contrariamente a lo que se cree, no está en crisis la industria editorial. Él, si no recuerdo mal, muestra datos que lo que de alguna manera reflejan es el crecimiento de esa industria editorial, que cada vez se venden más libros. La pregunta entonces, también hemos hablado de otros autores o vamos a hablar en el futuro de otros autores, es que se pueden comprar libros, pero a la vez se pueden leer menos libros. O quizás la respuesta, que creo que es la que da él o como la dan muchos especialistas, es que se lee diferente. Uno llega a la lectura de lugares diferentes, lee diferente, se ha convertido en otro sujeto lector, sobre todo los nuevos lectores. Y no tanto, porque también nosotros, los viejos lectores, que venimos de la cultura del siglo XX, estamos fuertemente conmovidos por las nuevas transformaciones en nuestra atención, por ejemplo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando uno estudiaba en la facultad, en la década del 80, lo que hacía era sentarse toda la mañana y hacer una lectoescritura con el libro que en su momento debía leer para dar las materias. Bueno, eso es imposible pensar hoy. Uno no se sienta toda la mañana leyendo exclusivamente ese libro. Tiene una atención fluctuante. ¿Qué pasa? Bueno, está leyendo el libro, de pronto suena el celular, de pronto ve las noticias, de pronto lo llaman por el teléfono clásico. O sea, empieza a tener una atención menos concentrada.
Y hay algo peor que sostiene un autor que dice, estamos concentrados en algo, estamos leyendo algo, pero siempre tenemos la sensación que si dedicamos mucho tiempo a esa lectura, nos estamos perdiendo de algo. Ahora, la respuesta entonces que él da, él me parece que es muy interesante, porque él dice, bueno, en realidad esos sujetos nuevos que están leyendo vienen de otro lugar. Los que somos docentes ya hace años que observamos la dificultad que tenemos en clase a veces para que los alumnos, los estudiantes lean. Bueno, me dicen que alumnos no es la manera más apropiada de nombrarlos. Bueno, los estudiantes lean. Entonces, el principal problema que se tiene es eso, necesitamos que lean, porque es la manera de generar el espíritu crítico, la capacidad de comprensión, la capacidad de hacer lecturas autónomas, de hacer una lectura personalizada, de hacer una lectura propia del texto y encontrarle otros sentidos que no son los que encuentra el profesor, por ejemplo. Entonces, al punto tal que hace unos años había un ayudante que desarrollaba los prácticos, que entraba, empezaba a dar la clase, empezaba a desarrollar el práctico y se enojaba tanto que se iba. Dice, ¿no leyeron? Me voy. Y se iba. Realmente, ese era el enojo que tenía. Bueno, hubo otras opciones, como tomar parte de la clase para que hacer lecturas. Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces que se da? Lo que va a decir este autor es algo muy interesante. Dice, bueno, los lectores nuevos vienen de lugares que no son los clásicos, como las librerías, los círculos de sabios o de intérpretes, o los porteros clásicos, que son los que generaron los cánones, la manera que se debe leer o qué se debe leer. Vienen de un sitio que no es el sitio de los libros tradicional, al menos. Entonces, claro, no es como diría Maradona, no sabe leer, sino que el problema es que se lee de otra manera y se busca otra experiencia. Y ese es el aporte que es bastante interesante. El ejemplo que da él en el momento que se desarrolla el trabajo es el ejemplo de la obra, la novela medieval de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Y ustedes fíjense que esa novela después generó una película con Sean Connery, que hace de Guillermo de Baskerville, el detective, digamos, que ustedes la pueden ver en internet. Está en YouTube, me parece, abierta. Es una película extraordinaria, como el libro es extraordinario. Y él lo que va a decir, bueno, fíjense ustedes que Umberto Eco no viene de la literatura clásica, sino viene de las ciencias de comunicación, de la semiótica, y es conocedor de las claves de una buena comunicación. Pero a mí se me ocurrió otro ejemplo de esta experiencia que buscan los nuevos lectores, y que tiene que ver fundamentalmente, esto lo dice Barico, es que la lengua que tiene que tener un libro es la lengua que viene fundamentalmente de otro sitio, y es la lengua del imperio, y es la lengua de las industrias culturales, y es la lengua del cine, el periodismo, las historietas, las novelas de televisión, de los videojuegos. O sea, esa es la manera, es la lengua dominante que traen los nuevos lectores a los libros. Pero no solamente eso, buscan en los libros que no sea una experiencia en sí, como haría uno. Bueno, usted leyó tal libro, ¿sí? ¿Usted leyó a tal autor? Sí. Tal libro, sí. Dígame qué dice, por favor. O compáreme autores, ¿sí? Esas son experiencias en sí, son lecturas focalizadas que hacemos nosotros los docentes en la universidad cuando, por ejemplo, evaluamos, ¿sí? No es eso, no es eso. Y a mí se me ocurrió un ejemplo que está muy ahora vigente, pero creo que explica muy bien que ya la experiencia no está en sí, sino que la experiencia que buscan, que a partir de ese libro se abran una serie de narraciones y le permite ir por la superficie de narraciones, soportes y géneros diversos y prácticas populares diversas con ese libro. Hagamos un buen ejemplo que me parece que viene muy al tanto. Ustedes vieron que en este momento se acaba de publicar de editar con mucho éxito la miniserie El Eternauta. Bueno, a mí me encantó. Todos queríamos que le vaya bien. Sí, en realidad todos queríamos también que esa serie le vaya bien. Es una serie que me encantó.
Yo había leído parcialmente hacía muchos años la historieta. Y ahí está. Entonces, tenemos una historieta que Oesterheld con Solano López escriben en el año 57-58. Fíjense, es un folletín que se publica temporalmente en partes. Después, bueno, asume la parte del libro y por lo que leí hubo otras versiones. Pero a la vez, esa literatura dibujada, como se ha escrito, esas historietas, lo que genera es otras experiencias. Fundamentalmente, si ustedes entran en internet ahora, van a ver que recoge videos de antes y posteriores. Entonces van a ver crítica académica, crítica especializada, crítica de cine, van a ver otras historietas que se hicieron sobre la base del Eternauta, van a ver dibujos animados, ¿sí? Van a ver ciberjuegos, algún zar de los videojuegos está pensando en hacer un videojuego, a la vez tiene un grupo de fans que van y se reúnen en la glorieta o en los escenarios donde se desarrolló el Eternauta, a la vez que hay, ya se empieza a plantear un tipo de turismo cinematográfico visitando los lugares donde se filmó el Eternauta. Entonces ustedes ven cómo hay una serie de experiencias diversas, muy diversas, incluso está, por supuesto, cómo hay una reivindicación que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, que nace desde lo popular, a partir de que Oesterheld y sus hijas fueron desaparecidos durante la dictadura, o sea que motoriza, sí, un montón de situaciones, incluso hasta algunos periodistas ñoños de derecha que cuestionan, entre comillas, el uso político que se hace. Bueno, realmente lo que disparó es muy interesante, más allá de que en sí uno valora lo que significa esa miniserie, porque la verdad que a mí me encantó, lo que es importante para muchos es esa posibilidad de que se referencia y produce una explosión de otras narraciones en otros soportes, con otros géneros y otras modalidades. Esa es la experiencia fundamentalmente. Lo que se desarrolla ahí es el lenguaje fundamentalmente de la cultura popular, si ustedes quieren, de la cultura industrial popular. Entonces, esa es la manera que de alguna manera el libro es o puede ser leído de manera diferente a como se leía antes. Déjenme, para terminar este apartado relativo al libro, hacer una lectura textual del ensayo de los bárbaros, que como les recordaba se escribió en el 2008, ya hace unos años. Quiero decirlo sin medias tintas, ningún libro puede llegar a ser algo como lo descrito si no se adopta la lengua del mundo. Si no se alinea con la lógica, con las convenciones, con los principios de la lengua más fuerte producida por el mundo. Si no es un libro cuyas instrucciones de uso se hallan en lugares que no son únicamente libros. No resulta fácil decir de qué lugares se trata, pero a lengua del mundo hoy en día, sin duda alguna, se gesta en la televisión, en el cine, en la publicidad, en la música ligera, tal vez en el periodismo. Es una especie de lengua del imperio, una especie de latín hablado de todo Occidente. Bueno, esta es, me parece, una cita textual del autor que cierra de manera bastante conveniente lo que acabamos de expresar sobre el libro. Pero entonces la pregunta que se hace el autor es ¿cómo se conoce hoy en día? ¿Cómo tomamos conocimiento del mundo? ¿Cuáles son las experiencias que tenemos que realizar para llevar adelante ese conocimiento del mundo? Si bien antiguamente lo que hacíamos era acercarnos a las cosas y de alguna manera estudiar, ser eruditos sobre esas cosas que queríamos investigar para tratar de lograr su esencia e ir en profundidad, eso es lo que se hizo durante muchos años, ¿sí? La manera que teníamos que hacer era profundizándose para llegar a la esencia de las cosas.
Hoy en día la experiencia, o el autor la llama la post-experiencia, es circular por varios lugares a mucha velocidad. La experiencia no va a estar en la profundidad, sino en no sumergirse como un buzo, sino surfear de alguna manera sobre las olas. Y la experiencia va a estar por pasar por distintos puntos diferentes y va a ser un itinerario, una trayectoria, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es lo que cambia profundamente. El autor dice que, sin duda, quien contribuyó a esta experiencia, fundamentalmente, fueron ciertas plataformas digitales, sobre todo los buscadores y el buscador de Google en particular. Fíjese usted que cuando uno realiza una búsqueda, lo que le va a aparecer es el itinerario de un viaje, donde aparecen varios links. Y el punto tal es que los nativos digitales, sobre todo, y uno también se va acostumbrando un poco a esta situación, y es transformado por esos invasores, de alguna manera es tomado por esos invasores, lo que se busca es una experiencia, decíamos, de andar por la superficie con atención fluctuante por varios puntos, pero muy cambiante, ¿sí? Digamos que la esencia ya no se encuentra en el fondo, sino en la superficie. Y el ejemplo que da él, sobre todo, es qué ocurre cuando uno quiere de alguna manera hacer otra experiencia a niños y jóvenes y frena esa velocidad. Lo que se genera normalmente es el aburrimiento. Aburrimiento que antes se pensaba como un espacio creativo, un espacio de reflexión, ¿sí? De alguna manera de disciplinamiento para producir algo. Pero bueno, dice, pruebe usted lo que es frenar la velocidad o esa intención que tienen los niños o los jóvenes de ir por varios, surcar por varios puntos. Normalmente cuando mis sobrinos vienen a casa me dicen, tío, nos aburrimos, uno le pone película, le hace leer libros, los hace dibujar, son más chicos. Entonces hago que hablo por teléfono y que estoy hablando con el circo. Y dice, pero tío, ¿estás hablando con el circo? Sí, porque les voy a contratar un payaso para que se divierta. Entonces, volvemos al problema de ganarse la atención, lo que somos aquellos docentes, sobre todo que venimos de otras prácticas y otras disciplinas. Lo difícil que se hace con chicos que están constantemente incentivados por las pantallas. Pero entonces decíamos que una labor fundamental en esa estructuración mental y cambio de los sujetos fue el buscador de Google, que originalmente se hizo con criterios bibliométricos, ¿sí? Fundamentalmente los sitios que se escalaban o se jerarquizaban eran los más buscados, a los que iban muchos links, ¿sí? Pero como sabemos después entraron a funcionar otros criterios donde el mercado manda, porque muchas de estas plataformas son grandes agencias de publicidad. Así todo, lo que hay que decir que Barico no tiene una visión catastrófica de la insurgencia digital o de la irrupción de lo digital en nuestras vidas. Sí, para esa época era bastante optimista, incluso en el cierre del libro, ¿sí? Y él decía que, bueno, que de alguna manera este proceso iba a traer muchos beneficios. Un viejo especialista en comunicación decía que cada cambio tecnológico que sucede en la humanidad debemos hacer una especie de pacto con el demonio, en donde ganamos unas cosas y perdemos otras. Entonces, lo que dice Barico, que es muy interesante, es que hace un ejemplo histórico. Dice, bueno, la llegada de Internet es similar a la llegada de la imprenta y los libros materiales, analógicos, y lo que significó en cuanto a cambio de sujeto, cambio de ideas, cambio de jerarquía, de transformaciones religiosas, bueno, todos sabemos esos aspectos. Pero también el libro, con su soporte, perdió y rescató algo de lo que nosotros conocíamos como la cultura oral. Pensemos en esto. Vamos a suponer que nosotros éramos aldeanos medievales y que el domingo, después de misa, había llegado a la plaza una serie de cantores y trovadores y nos reuníamos los miembros de la aldea, vecinos a la aldea, muchos de ellos
campesinos que vivían de los productos rurales, y se arma una feria y concurrimos a esa feria. Y escuchamos la poesía, vemos los malabares, los cantares de esos trovadores o de esos juglares, ya sean amorosos o irónicos, con respecto a las autoridades. Esa experiencia que nosotros teníamos era una experiencia única. Vamos a ponernos en papel de lo que era estar con el resto de la comunidad, ver las sonrisas, las caras, las complicidades, los festejos, o emocionarse con las historias que ellos contaban. Bueno, el libro rescata esto. Pudo haber rescatado los cantares, la poesía, o haber relatado lo que significaba esa experiencia, pero no es lo mismo que haber practicado esa experiencia. Entonces, de alguna manera, mucho de esa cultura oral se perdió o se reformateó con el soporte libro. Acá lo que él dice que es exactamente lo mismo, que es lo que va a pasar, ¿no? Él dice, bueno, en ese ensayo dice, lo digital lo que va a hacer de alguna manera es en su soporte reformatear, darle formate, en lo que a veces los pedagogos hablan de la transposición, de mucha de esa cultura del siglo XX, que en realidad que se acumuló hasta el siglo XX. Y seguramente mucho se va a perder y algunas de las cosas se van a agregar y se van a transformar. Pero en cierta manera, y esto es una especie de comentario que él hace en The Game, dice la manera que tenemos de salvarlo es conforme podemos pasarlo por ese formato. Bueno, esto sería con respecto a Los Bárbaros, ensayos sobre la mutación, que como dijimos antes y repetimos, fue una especie de ensayo para escribir luego The Game, que es el libro que vamos a comentar ahora. En realidad, en ese momento él decía, bueno, era una manera de pensar con la escritura. Sabemos que la escritura a veces ordena nuestras ideas y hace emerger nuevas ideas. No es que escribimos claro porque tenemos las ideas claras. En ese ida y vuelta mejoramos la escritura y mejoramos nuestras ideas. Y de alguna manera yo creo que lo que ocurrió fue que esa primera parte es como el proemio, el prólogo, los primeros tanteos para después sí escribir The Game. Creemos que esta cita que vamos a leer a continuación pone un buen cierre a lo que estuvimos comentando recién, ¿no? Con respecto al libro y a lo digital. Nos hemos acostumbrado a este principio. La imprenta, como la red, no es un inocente receptáculo que cobija el saber, sino una forma que modifica el saber a su propia imagen. Es un embudo por donde pasan los líquidos, y adiós muy buenas, yo qué sé, a una pelota de tenis, a un melocotón, a un sombrero. Nos guste o no, eso ya sucedió con Gutenberg. Volverá a suceder con Page y Brin. Larry Brin y Sergey Page son los inventores de Google, ¿sí? O fueron los inventores originales del buscador de Google. Digo esto para explicar que si hablamos aquí de Google, no estamos hablando únicamente de una cosita curiosa o de una experiencia como otra, tipo de vino o el fútbol. Google no tiene 10 años de vida siquiera y ya se encuentra en el corazón de nuestra civilización. Si uno lo observa, no está visitando una aldea saqueada por los bárbaros. Está en su campamento, en su capital, en el Palacio Imperial. Bueno, hicimos algunos comentarios sobre, en particular, 3 ensayos sobre el libro de Alessandro Barico, Los Bárbaros, ensayos sobre la mutación. Recordemos, como dijimos, que en esa oportunidad Barico estaba haciendo una especie de ejercicio de escritura o aprendizaje, y él dice que de alguna manera hizo el trabajo de arqueólogo para tratar de dar explicación sobre la revolución digital en la que de a poco nos estábamos encontrando inmersos, ¿sí? Una revolución permanente donde la tecnología parecía ocupar el primer plano. Entonces, él, recordemos, sostenía que entonces era un ejercicio de pensar sobre la escritura y, aparte de la escritura, volver a reflexionar y a pensar muchas de las cosas que había percibido intuitivamente.
pero que habían quedado de alguna manera muchas cuestiones pendientes, muchas dudas, muchas explicaciones, buscar explicaciones más satisfactorias. Y en esa realidad es que él lleva adelante este segundo trabajo, que es The Game, ¿sí? Donde ya concreta con mayor información, sigue la saga de la revolución digital y sobre todo empieza a dibujar los mapas evolutivos que la explican. The Game, como ya dijimos, tiene dos ediciones, una genérica y otra específicamente para jóvenes, que se hace con muy buenos guionistas e ilustradores, dando lugar a un tipo de edición muy interesante, con una cartografía tipo pop, ¿sí? De fantasía muy atractiva, en donde explica para jóvenes, sobre todo para jóvenes aventureros, como dice él, en qué consistió esta revolución digital, esta insurgencia digital, como la llama en algunas partes de su libro. Ahora, The Game es una revolución digital, dice él, es una revolución que hicimos contra nosotros mismos, contra nuestras posturas, contra nuestros gestos, contra nuestras creencias. Y es una revolución, considera él, porque lo que va a haber y lo que está viendo es un cambio de estructuras fuertes, psicológicas, económicas, sociales y políticas, que vamos a seguir sufriendo por mucho tiempo, y en algunos aspectos, por la dinámica que tiene, sobre todo el espacio digital, parece ser una cuestión bastante permanente. La pregunta que se hace él es: ¿quién hizo esta revolución? ¿Cómo la hizo? ¿Qué características tenía fundamentalmente en sus orígenes? Y eso es lo que investiga. Y de alguna manera se aventura, ya se había aventurado con los ensayos en una tierra un tanto desconocida, usando un lenguaje literario, metafórico y una cartografía onírica también, que podríamos plantear en algún momento, muy interesante. La pregunta es: ¿quién hace esta revolución? Bueno, acá cumplió un papel fundamental el Silicon Valley, California, los ingenieros, pero también cierto espíritu hippie que se desarrolló culturalmente buscando cierta libertad, que se desarrolló sobre todo en una afirmación del individualismo, ¿sí? De hecho, él sostiene que esto a que nos enfrentamos es una nueva civilización y es un individualismo de masa, como han llamado algunos ensayistas o filósofos, sobre el momento que estamos viviendo. Entonces, esa revolución se gesta fundamentalmente en California a través de estos tecnólogos que llevan adelante esta posibilidad cierta de desarrollar nuevas tecnologías para ponerlo al alcance de los hombres y de las mujeres, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que amplía son las posibilidades de autonomía de las personas. Sabemos que hoy esto está muy discutido, pero de alguna manera muchas de las personas, es cierto, desde el momento que accede a estos aparatos electrónicos y a satisfacer rápidamente las demandas, empoderado como sujeto frente a lo que fueron las autoridades tradicionales, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado en otros comentarios de libros que hemos hecho. Ahora, no es una revolución a la vieja usanza. Si nosotros pensamos en esas dos grandes revoluciones, que fue la de 1789, que llevó adelante el proyecto de la burguesía, el liberalismo, la Revolución Francesa, en esa revolución había una construcción ideológica muy sólida, perspectivas teóricas, una moral y una ética fuerte detrás de los postulados revolucionarios que venían a acabar con el antiguo régimen, como fue en el caso de la monarquía, con el liberalismo en el caso de Francia, o en la revolución que se concretó en el 17 y en el 22 dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba fuertemente consolidada en la ideología marxista y en particularmente en los desarrollos que se habían hecho durante años en la izquierda intelectual y en la izquierda revolucionaria. Y fundamentalmente acá lo que había también era un movimiento que tomó
ciertos símbolos, como fue la Bastilla en la Revolución Francesa o el Palacio de Invierno de los Zares en Rusia, que fueron muy significativos, sobre todo era adelante una clase, en un caso burgués y otro caso la clase proletaria, que llevaba adelante primordialmente digo, estas revoluciones. Estas revoluciones se hacían contra las clases dominantes a los fines de derrocarlas y ponerlas en cuestión y que pierdan el poder para entregar el poder a las clases subalternas. Ahora, esta revolución, dice Barico en aquel libro que hace, recordemos, en The Game, es una revolución que no tiene ideología. Por lo menos no tiene ideología explícita, como si la tuvieran estas otras dos revoluciones, otras revoluciones que han sucedido en la historia de la humanidad. En este caso no cuentan con ideología, ni desarrollos teóricos, ni desarrollos filosóficos, ni tampoco referentes intelectuales. Vamos a ver que después no es tan así, pero en comparación, en contradicción con estas dos revoluciones históricas a lo que hicimos mención, estos ingenieros llevaron adelante una revolución de gadgets, de aparatos. O sea, la idea primordial seguramente era, siguiendo Barico, que iban a cambiar la cabeza de la gente poniéndole aparatos en sus manos que le posibiliten una mayor fluidez y resolución de problemas en su vida cotidiana. Y de hecho esto es lo que ocurrió. Si ustedes toman en consideración que estamos todo el día prácticamente volcados en las pantallas, ¿sí? Ya sea de los televisores, de las computadoras o del celular, llegaron a cambiar hasta nuestra posición física. Por supuesto, nuestra mentalidad, nuestra psicología y nuestra manera de relacionarnos. ¿Sí? Presten atención cómo roban nuestra atención las pantallas cuando nos vemos obligar. Muchas de las cosas que antes hacíamos en la vida analógica, en la vida material, lo hacemos ahora a través de las pantallas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió durante la pandemia con las aulas materiales y las aulas virtuales, o lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una operación bancaria, o cuando tenemos que mandar un mensaje, o cuando tenemos que comunicarnos o establecer ciertos contactos. Y dice el autor que cambió nuestra posición porque ahora estamos inclinados sobre las pantallas, prestando atención sobre las pantallas, y es hombre, teclado, pantalla. De alguna manera nos integramos a este dispositivo para realizar y llevar adelante todas nuestras actividades. Él no tiene una visión, por lo menos en ese momento, negativa sobre esta revolución. En muchos aspectos es bastante optimista. Y dice algo bastante interesante, hoy podría ser quizás puesto en cuestión, pero como afirmación para pensarlo y reflexionar, dice que esta revolución es positiva en este sentido. Al romper las fronteras y los límites tradicionales en los países, al poner en cuestión el poder de las élites tradicionales, dice, al cuestionar a aquellos que marcaron las fuertes fronteras de los estados nacionales, al poner en cuestión esta tecnología que funciona por encima de estas élites de estados nacionales, lo que garantiza de alguna manera es que ciertas lacras que fueron propias del siglo XX, como las guerras, dejarían de suceder. O sea, esa mitología que viene prácticamente desde la antigüedad clásica, de endiosar la guerra como un momento épico, un momento de fuerza o de potencia, incluso que muchos intelectuales se sumaron prestando su intelecto a esos posicionamientos, esta crisis revolucionaria que generan las clases y en las élites de poder, en cierta manera va a hacer que estos viejos problemas de violencia y enfrentamientos de guerra no se iban a volver a suceder o no se volverían a dar. Ese es el planteo bastante interesante que hace en cuanto él dice, bueno, sacamos, no solamente esta revolución va en contra de las élites, sino que sacamos del medio esa idea de inmovilidad o sedentarismo que era propia del siglo XX y fue la que llevó adelante ese tipo de enfrentamientos belicosos. Pero vamos a leer una cita textual donde él explica
de alguna manera expresa las características de esta revolución. Es una revolución que se limitó a suministrar armas sencillas a los individuos. Pusieron en sus manos instrumentos y herramientas fáciles de usar que facilitaban sus tareas cotidianas. Dice Barico, he aquí el verdadero principio del game. Si cambias los instrumentos, cambias el mundo. Quizás hayan pensado alguno de estos tipos. Entonces, en cierta manera, el hecho de que hoy utilizamos todos esos aparatos nos da otro margen de libertad o de poder para evitar, quizás, ciertos poderes que nos conducían a esos enfrentamientos. Bueno, hoy podría ser puesta en cuestión esta idea, sobre todo por la evolución que fue tomando The Game, es decir, el espacio digital. Cuando él dice, bueno, ¿quiénes generaron esta revolución? Bueno, fueron los hippies, es esta ideología libertaria de ese momento, estamos hablando de la década del 60, 70, son los ingenieros y estas empresas que se empezaron a producir estos aparatos, pero también cuando, sobre todo, el gran capital financiero vio la posibilidad de los grandes negocios que se empezaban a desarrollar en pequeñas empresas, en pequeños emprendedores, llegó hasta ahí y empezó a invertir en esos emprendimientos. Él dice que ese fue el momento en el que el siglo XX comenzó a morir. Entonces se trata fundamentalmente de una revolución que llevó adelante la fabricación de aparatos, de gadgets, de lo que hoy conocemos como hardware y software, ¿sí? Y que generó en todos nosotros una gran adicción y necesidad de sostenerlos del momento en que en nuestra vida cotidiana resolvemos varios de esos problemas de esta forma. Así, de esta manera, estos revolucionarios no se enfrentaron directamente a las élites dominantes, ¿sí? Sino lo que hicieron fue rodear las instituciones de esas élites dominantes con nuevos aparatos que ponían en cuestión, cuando estos lo usaban el ciudadano común, a esas élites, ¿sí? Fundamentalmente rodearon instituciones tales como la universidad, la educación, el Estado, el mismo mercado en sus basamentos tradicionales. Seguramente lo que se está creando y lo que se creó fue una nueva élite muy poderosa, que es de hecho lo que ha ocurrido ahora, claro, visto unos años después de la publicación del libro, con las plataformas de internet que han concentrado un gran poder vinculando productores y consumidores, ¿no? Todos hacemos uso de esas plataformas. Por eso, ciertamente, algunos líderes, sobre todo de ultraderecha, están apostando a esos nuevos millonarios o plutócratas que han desarrollado esas tecnologías tipo Airbnb, Mercado Libre, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Pero bueno, son procesos que rápidamente se constituyeron en un cambio central. Pero esto es muy importante a tener en cuenta. Lo que se cambió fundamentalmente en esa exacerbación del individualismo era el poder de las élites tradicionales, ¿sí? Y nos creó fundamentalmente nuevos hábitos de consumo. Hay hitos importantes en ese proceso histórico que Barico se preocupa en señalar, ¿sí? Y fundamentalmente hay algunos que nosotros rescatamos. Acá voy a cambiar un poco el orden del texto escrito que yo les dejo siempre, digamos del archivo de texto que está referenciado en la caja de comentarios, porque me di cuenta que quizás para la exposición oral es mejor replantear esos títulos originales. Eso les quiero aclarar. Entonces, ahí él lo que va a ver es ciertos hitos que son fundamentales y que tienen que ver un poco con la privatización de estos gadgets, hacerlos llegar a la casa de los individuos, hacernos llegar de alguna manera en nuestras necesidades diarias.
Por ejemplo, si uno piensa en las viejas computadoras, en las primeras computadoras que se piensan a dar durante la Segunda Guerra Mundial o post-Segunda Guerra Mundial, en los primeros productos de IBM va a haber grandes máquinas gigantes en el cual eran accedidas, solamente podían acceder a ellas las grandes empresas o las grandes corporaciones. La computadora personal, que fundamentalmente fue una construcción y un producto que generó Apple, ¿sí? A través de, sobre todo la actividad de individuos como Steve Jobs, ¿sí? Fue la gran revolución, la posibilidad de hacerlo llegar a la casa de todos nosotros y de alguna manera pasar a ser un instrumento cotidiano de todos los días para resolver problemas. Ni hablar cuando Steve Jobs presenta el iPhone, en donde en un pequeño aparato lo que concentra es muchas funciones, ¿sí? No tengo necesidad de explicar lo que significa perder el celular. Hoy en día, piensen ustedes lo que significa ese trastorno, o que se lo roben, o que lo pierdo, o lo que se rompe. Entramos en una verdadera crisis existencial, ¿no? No podemos acceder al dinero, no podemos acceder al banco, no podemos acceder a nuestra firma digital, no sabemos a qué horario pasa el subte o el colectivo, no podemos comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, bueno, infinidad. Podemos perder nuestros archivos de trabajo. Sería algo bastante crítico, lo mismo referido a las computadoras personales. Entonces, el gran hallazgo fue ese. Si ustedes ven, yo recordaba, viendo un poco la historia de IBM en una documental, es que las primeras computadoras eran propiedad de las grandes corporaciones y la primera producción que se hizo eran, me acuerdo cuando yo era chico, creo que acá lo empezó a hacer Agua y Energía para pagar la luz, eran unas tarjetas perforadas que lo tenían grandes empresas privadas o del Estado. Y después recordaba que de cierta manera los individuos que estaban, lo vemos en las películas o en series de ciencia ficción que veíamos en la década del 60, como El Túnel del Tiempo, que eran unos tipos que viajaban por distintos procesos, por distintos periodos históricos, a través de computadoras gigantes con unos rollos y unas cintas como los grabadores gelosos, individuos que estaban con un delantal blanco, una especie de científicos pulcros que llevaban adelante esa tarea. Bueno, esa apuesta por grandes computadoras pasó a ser una apuesta por computadoras chicas al alcance de todos. De alguna manera esa fue la gran transformación. Ahora, ¿por qué Barico habla de game? Porque él dice que el gran entrenamiento de quienes generaron y llevaron adelante esto y que después tuvieron la posibilidad de llegar a consumidores fue el juego. Aprietan botones, gatillos, manipulan palancas, lanzan misiles, ven caer bombas que enceguecen el universo. Si no pierden la calma y conservan sus municiones, todavía podrán comprar un par de minutos más. Ellos están jugando video games, pero ¿por qué lo hacen? Para divertirme, para pasar el tiempo. Jugar. Me aburro en mi casa. Vengo para pasar más tiempo haciendo algo que me guste. No sé, vengo para divertirme, para entretenerme. Un niño no solamente acepta las máquinas desde un punto de vista afectivo, ya no instrumental, como un ama de casa aceptaba un lavarropa, sino como le pone nombres a sus computadoras personales, incluso a sus máquinas, y la trata como una especie de compañía que le da placer. De hecho, un cuerpo que se adecúa a un videojuego parece estar continuando el videojuego, como si ambos fueran prótesis uno del otro. La cantidad de locales de videojuegos se ha duplicado en los últimos 6 meses. No se conoce el número de miles de máquinas que existen en la ciudad de Buenos Aires, pero sí que cada una de ellas traga entre 100 y 200 fichas por día. Una industria que cada vez da más ganancias. No solamente está creciendo los videojuegos propiamente dicho, sino el nivel de los locales, el confort con el cual, digamos, se lo está dotando para que la gente se sienta mucho más cómoda. Juegan principalmente los adolescentes y los chicos, pero también lo hacen los mayores. Todos saben que van a perder, no les queda otra alternativa que acumular tiempo,
coleccionar naves extras o vidas, postergar el exterminio. Se sobresaltan, se preparan para la próxima, pero cada éxito vuelve al enemigo más rápido, más abrumador. Por lógica siempre gana la máquina, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando llegas a un récord o algo por el estilo, te da satisfacción, como quien diría. Yo me siento como un luchador, bueno, que ya, como el sueño de cada chico, no ser un gran luchador o ser alguien, ¿no? Un gran futbolista que, tipo como Maradona, no sé. Y el juego permite eso, poder fantasear un poco y bueno, ganar. Una sociedad en donde las pantallas son dominantes. A raíz de lo cual, si los videojuegos son buenos o malos, o si son perniciosos o educativos, o si el relato de los videojuegos tiene contenidos sádico-masoquistas o contenidos lúdicos, va a depender de lo que la sociedad quiera hacer de ellos. Si la sociedad favorece y fomenta conductas sádicas, conductas de competencia, de lucha a muerte entre las personas, de desconfianza, el relato de los videojuegos va a tener estas mismas características. Sí, en cierta manera. Él dice que cuando Steve Jobs presenta el iPhone, sí, empieza a jugar como quien lo hiciese con un pinball o con un flipper de mano. Y tiene el espacio digital esa lógica, dice Barico, en el cual primero a través de poca información, o sea casi intuitivamente, resolvemos cuestiones, ¿sí? A través de iconos, ¿sí? Cuestiones que hacen a nuestras necesidades más cotidianas o más pedestres. Entonces él dice, bueno, Steve Jobs lo que hacía era jugar con un pequeño teléfono como quien lo hace un chico. Y después la idea de premios que hay siempre cuando uno va escalando los niveles. O sea, esa complejidad, esa lógica de funcionamiento, de obtener premios, de rápidamente resolver intuitivamente, estaba ya en esos primitivos juegos que cuando eran grandes e inmensos estaban en las salas de juego abierto que todavía existen, ¿sí? Que dio lugar a todo ese tipo de juegos como los flipper, pero que eran grandes muebles, ¿sí? Que todavía en algunos casos sí existen los shopping. Pero esa posibilidad de pasar a la computadora personal todos esos juegos y la complejidad de todos esos juegos fue una gran transformación. Pero esa lógica de alguna manera fue transmitida a nosotros en lo que son los consumos diarios para resolver problemas cotidianos que tenemos ante la vida, digamos. Entonces él señala fundamentalmente ciertos hitos históricos, ¿sí? Que fueron desarrollándose a lo largo de periodos bastante recientes, y él habla. Un primer juego, Spiceware, 1974. Este era un juego muy conocido, yo llegué a jugarlo cuando era adolescente, creo que en el Salón Sacoba de acá, que eran unos marcianitos que había que ir esquivando y eliminándolos, y que tenía una lentitud muy grande, ¿sí? O los llamados tenis de mesa, que en eso era un campeón, que eran dos paletas con una pelotita que conforme uno le pegaba se podía acelerar o no, pero siempre tenías tiempo y espacio. La velocidad se intensificaba, ¿no? Y ante lo que vemos hoy, esa era la verdadera prehistoria de game, dirá Barico. Después, la creación de las páginas web en 1991, lo que permitió la conexión entre computadoras e ir sorteando ciertos aparatos que quedaron obsoletos, como el teléfono, por ejemplo, ¿sí? Desde el momento que surgió Skype, por ejemplo, que podíamos comunicarnos por computadoras sin tener que pagar teléfono y menos aún larga distancia. El algoritmo de Google, que fundamentalmente el buscador nos permitía ordenar las búsquedas y a lo que queríamos acceder. El comentado iPhone, que en el 2007 presenta Steve Jobs, ¿sí? Los celulares, fundamentalmente, y todo lo que contienen y lo que resuelvan los celulares. Y después marca un hecho muy importante, que fue la concurrencia en 2018 de Mark Zuckerberg ante el Senado. No fue la única vez que tuvo que ir, sobre todo, uno puede ver los videos en internet, cuando le interrogan
por ciertas cuestiones que tenían que ver con intrometerse en la privacidad de la gente, o cuando fue el robo de Analytica, de Cambridge Analytica, para manipular elecciones durante el Brexit, o aún en Argentina también tuvieron alguna intervención. Y él lo que dice, y que es cierto que en esa primera comparecencia del 2018, lo que es sorprendente es la ignorancia que tenían los senadores por las preguntas que hacen y la falta de asesoramiento sobre lo que significaban estas nuevas tecnologías. Ustedes lo pueden ver en internet, esta comparecencia, y por las preguntas y la cara de sorpresa de algunos de los senadores. Sí, en cierta manera, lo que había empezado siendo un juego en la universidad entre un grupo de nerds o ingenieros, terminó siendo Facebook un gran negocio, fundamentalmente de la web. Así entonces Barico dice que el gimnasio de estos ingenieros de Silicon Valley, los que desarrollaron todos estos gadgets, esos gimnasios fueron esas salas de juego inmensas en las cuales se entretenían. Por eso la web lo que tiene es mucho de la cultura del entretenimiento, que da por tierra con la cultura o la alta cultura seria, necesaria de profundidad, de reflexión, de esfuerzo y de conocimiento. O sea, ahí hay un choque fundamentalmente entre dos culturas. Ciertamente, la pantalla está diseñada para el juego y eso es lo que a uno a veces lo descoloca o parece difícil de conciliar la posibilidad de evitar que la vieja cultura quede arrumbada en un desván y pasarla por las pantallas o por esta nueva cultura que es revolucionaria, que es, como decíamos antes, la manera en la que van a poder subsistir. Ahora, en esos hitos hay algo que es muy importante, porque como dijimos, no solamente hay un cambio tecnológico, hay un cambio profundo de los sujetos y la relación que tienen los sujetos con la máquina. No es una simple cambio tecnológico, es algo bastante más profundo. Entonces, él señala algunos hitos que tienen que ver con esa desmaterialización del mundo y el pase del mundo analógico al mundo digital. Fundamentalmente lo que él va a señalar es, primero, la posibilidad de digitalizar textos, sonidos e imágenes, ¿sí? En realidad, acá fue muy importante, porque distintos tipos de archivos, de manera barata y de manera fluida, pudieron ser procesados por distintos programas y circular a una velocidad bastante interesante, lo cual generó bastante conflictos con el mundo analógico, sobre todo con lo que tenía que ver con el derecho de propiedad de la música. Por ejemplo, esto ocurrió con algunas plataformas que empezaron a reproducir música y entraron en crisis con los intereses de propiedad intelectual de las industrias. O es lo que pasa actualmente con los libros, en muchos casos, cuando circulan en PDF, que entran en crisis, o las mismas imágenes, que en muchos casos se reservan como propiedad intelectual. Pero esto lo que generó es sobre todo velocidad, fluidez y acceso. Y esto es muy importante porque también es una manera de poner al alcance de todo elementos que estaban limitados a veces por la condición económica de las personas o tecnológicas. Si uno piensa, por ejemplo, en los libros, cuando yo estudiaba en la década del 80, la manera de obtener un libro era a través de las fotocopias. Las fotocopias que había en ese momento en la facultad eran los grandes equipos de ceros, que eran inmensos, y las fotocopias que hacíamos tenían unas hojas como aceradas. Eran muy caras, y otra cosa que era importante, con el tiempo se borraban. Yo me acuerdo que las hojas eran con un poco aceradas. Entonces, el tema es que hacíamos cosas colectivamente, hacíamos las fotocopias, o a veces hacíamos encuadernaciones caseras de los libros, ¿no? De los libros extranjeros ni hablar, era muy difícil también conseguirlos, más allá que en ese tiempo también había censura para importar determinado tipo de material bibliográfico. En la misma facultad había libros en la biblioteca que era difícil de acceder, igual accedíamos.
Pero sobre todo por razones económicas y técnicas no lo podíamos hacer. Piensen ustedes que nosotros estudiamos fundamentalmente en función de esas fotocopias que podíamos obtener por originales que traían. Acceder a libros extranjeros, bueno, era prácticamente muy difícil, muy difícil. Toda esta digitalización lo que trajo es una gran fluidez y acceso a la posibilidad de acceder a una bibliografía que a veces nos tapa realmente y a texto. Entonces, cambiaron fundamentalmente. También podemos acceder hoy, antes vamos a suponer un autor que nos interesaba, hoy en día podemos acceder a documentales del autor, a entrevistas del autor, a disertaciones del autor, que intelectualmente nos puede interesar. Yo siempre recuerdo, estaba dando clase en ese momento, daba geografía turística en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y a final de la década del 90 trabajábamos un autor, Hagerstrand, que trabajaba sobre geografía de la circulación y había hecho unos trabajos muy interesantes, históricos, sobre cómo evolucionaba la circulación en ciertos territorios. Entonces llevo la fotocopia, los alumnos la compran, y digo, bueno, este autor hizo tal aporte a la geografía de la circulación. Era un modelo de circulación que podía usarse después para estudiar actividades turísticas. Y al otro día vino un alumno y me dice, ¿usted sabe, profesor, que le escribí al autor? Sí, no me digas. Correo electrónico, sí. Y me contestó, entonces me recomendó qué bibliografía leer, me mandó archivos y me dijo quién eran sus discípulos que ahora siguen con el mismo tema. Entonces yo pensé, digo, bueno, ¿cómo cambiaron las cosas realmente? A veces que era prácticamente acceder a ese material era casi imposible, había que esperar que llegue, fotocopiarlo de manera cara, a cómo lo que significó en términos benéficos esta revolución digital. O sea, esta digitalización favoreció absolutamente esta cuestión. Lo otro es lo que hablábamos hoy, la invención del ordenador digital en 1985, lo que permitiría tener la computadora en la casa. ¿Sí? El programa Windows, que fue el programa operativo que facilitó utilizar, era como el comando de los distintos programas. Bueno, por ahí algún especialista me corrige el término que estoy usando, pero un sistema que uno lo podía utilizar fácilmente. El otro, el 2, era más complejo. El Windows actualmente lo que te permite facilitar el uso de distintos programas que cumplen distintas funciones. Y lo otro que fue muy importante, el diálogo, sobre todo con la creación de la red, la primera que fue en 1960, y la creación de la web en 1990, con el hito que él considera importante de Google y del buscador de Google en 1997. Efectivamente, nosotros podíamos tener un universo de información, pero si no tenemos una guía de cómo utilizar esa información, es como no tenerla, ¿no? Es cuando uno recomienda las fuentes en una investigación, dice, bueno, las fuentes pueden no existir y sea necesario producirlas, el investigador. Puede ser que la haya producido otras personas, efectivamente, otros investigadores, pero el problema es que esas fuentes, para acceder a esas fuentes, tienen que estar ordenadas, ¿sí? Tienen que tener un índice. Hoy en día los programas los que nos permiten rápidamente hacer una selección de contenidos de esa fuente. De no tener las direcciones es como no tenerla. Por eso fue tan importante la jerarquización que hace un buscador para encontrar lo que nosotros estamos buscando. Por eso lo plantea como un hito que ha sido fundamental en este punto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos que nosotros vemos en revolución tecnológica generaron grandes transformaciones en lo que fue, en lo que es y lo que sigue siendo la cultura clásica. Cultura que, volvemos a decirlo, según el autor, puede ser rescatada a condición que de alguna manera se utilicen los utensilios de esta revolución digital, pero también se supediten a cierta lógica, lo cual seguramente no va a seguir siendo lo mismo, como el ejemplo que dimos en su momento de cómo los libros rescataron la cultura oral. Entonces, ¿queremos rescatar la cultura tradicional del siglo XX? Tenemos que pasarla fundamentalmente por la lógica y los enseres de la revolución digital. ¿Qué es lo que podemos hacer para rescatar esa cultura?
Bueno, ustedes van a ver en el texto que yo lo que hice fue un poco tratar de sintetizar cómo deben ser esos objetos culturales transformados, transpuestos en el game, en the game, ¿no? Primero, avenirse a la cultura del entretenimiento. Qué difícil. Qué difícil que es esto. Porque si algo nos enseñaron a los que tenemos ciertos años, cierta cantidad de años, unos pocos años, es que la letra con sangre entra. Uno tenía que disciplinarse para leer. Uno podía estar toda la mañana haciendo una lectoescritura y estar muy atento a esa única cosa que hacía. No tenía una atención fluctuante. No se lo podía permitir hacer una. Y a la vez tenía que usar la memoria. ¿Sí? De alguna manera remarcar. Cuando éramos chicos, en la primaria aprendíamos la poesía o las tablas diciéndolas varias veces, ¿sí? Y nos las tomaba la maestra y nos parábamos al lado y las recitábamos. Hoy la memoria, por lo menos que habita nuestra, no la memoria electrónica, que empezamos a derivar muchas cosas hacia la memoria electrónica, es menos extendida seguramente. Entonces, hay dos problemas, la atención y la memoria, que solemos tener las personas mayores. Pero a veces malamente me pongo contento porque veo que la gente que trabaja conmigo más joven está muy desatenta también. Y por el tipo de comunicación está desatenta, no tanto por los años que tiene. Pero bueno, esto es una cuestión menor. Bueno, entonces leemos un poco lo que dice con respecto a cómo rescatar esos objetos culturales. Tiene que tener un diseño agradable que dé satisfacción sensorial. Fíjense ustedes que muchas veces los productos de mercado son envasados de una manera muy delicada y muy atractiva. Bueno, acá el diseño es fundamental. Para que algo circule en the game, ¿sí? Tiene que tener un diseño muy pensado, muy aerodinámico en cierta manera y muy atractivo para ir captando en ese surfeo la atención de muchas personas, de muchos usuarios. Poco tiempo en el camino que va de un problema a su solución. Qué difícil, porque es lo que nos ocurre cuando le estamos demandando una respuesta rápida, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Por ejemplo, a un sitio donde queremos ir a una ciudad a través de Google Maps o a través del GPS. O buscamos una gasolinera, una estación que venda nafta. Sí, se lo pedimos a Google Maps y buscamos una solución rápida. O queremos comprar un determinado producto y vamos a Mercado Libre para ver los precios. O Amazon o cualquiera de estas plataformas. No quiero hacer publicidad. Entonces, lo que buscamos es respuesta rápida. Y nos acostumbramos a pedir una respuesta rápida cuando lo que enseñamos normalmente, que la verdad, que vamos a hablar ya en un momento, no se consigue o no se busca, si bien puede ser un desideratum, es decir, que nunca se alcanza de manera rápida, sino por un esfuerzo intelectual importante. Aumento progresivo de las vallas e impedimentos en el progreso del juego que el jugador tiene que sortear, ¿sí? De alguna manera, la sensación que tiene que tener quien se enfrenta a ese objeto cultural es que está progresando, es que está superando ciertas vallas. Otra vez la idea de los niveles que aparecen tanto en las plataformas de consumo o los premios o aún los castigos, ¿sí? Por ejemplo, si uno en alguna de las plataformas de alojamiento como Booking o Airbnb se convierte en un cliente fiel, lo que ocurre realmente es que te premian, ¿sí? Yo normalmente alquilo en una de ellas y me ofrecen un precio más barato de un hotel o el desayuno gratis. O me incluyen en la tarifa que no tiene el desayuno gratis. A la vez, en estas plataformas de compra, tipo Mercado Libre, tipo Amazon, ocurre exactamente lo mismo. Ante una compra te dan un vale para descontar si haces otra compra. O sea, la idea del acostumbramiento, el hábito en el consumo está presente un poco en esta idea de las vallas que uno va
de alguna manera sorteando y por el cual se lo va premiando. Inexistencia de inmovilidad, la idea de velocidad es un tótem hoy en día. El aprendizaje se obtiene mediante el juego y no por el estudio profundo, a que hicimos referencia recién. El que aprende no lo hace por abstractas instrucciones de uso, sino practicando, ¿sí? Se supone que uno se enfrenta a cualquier programa que empiece a hacerlo por primera vez o cualquier función que tiene, por ejemplo, en el celular y empieza, como me decía hace muchos años un ingeniero, tenés que tocar todo, dice. Ahí vas a ir cometiendo errores y vas a seguir aprendiendo. O sea, más que nada, la idea de empoderamiento se da porque uno practica y aprende un poco enfrentado con ese programa al cual tiene que manejar. Esto nos pasó a los que tenemos cierta edad cuando empezamos a manejar procesadores de textos. El primer procesador que yo usé como becario fue Professional Write. Y realmente lo que pasaba es que algunas de las funciones no las conocía. Las fui aprendiendo en la marcha de hacer textos. En ese momento tampoco era fluido internet o no existían los tutoriales de YouTube. Hoy yo manejo, por ejemplo, un programa para hacer videos y cuando busco determinadas funciones para hacer mi video, lo que hago voy a los titulares de YouTube de ese programa. O sea que se hace todo mucho más veloz, mucho más rápido y fundamentalmente hay una forma de aprender individualizada en cierta manera, ¿sí? O sea, hay un cierto juego de satisfacción e insatisfacción también, ¿no? Cuando tenemos que hacer algunas cosas. O sea, acá no aparece esta idea de estudio profundo diseñado y pensado por maestros o sacerdotes que llevan al aprendiz a el conocimiento. Debe dar disfrute inmediato, sin preámbulos, y debe haber una tranquilizante exhibición de una puntuación o premiación después de determinados pasos que se han cumplimentado o superado. O sea, toda la lógica del juego está metida en el aprendizaje que hacemos frente a las pantallas. Esa lógica se lleva de patadas con la lógica de lo que ha sido la cultura tradicional en nuestra educación y en lo que enseñamos. ¿Cómo de alguna manera conservar y potenciar los objetos culturales tradicionales? Dentro de esa lógica es todo un desafío difícil que tenemos que enfrentar. Con respecto a las humanidades y lo que estábamos hablando con esta idea de rescatar la cultura tradicional en la cultura del juego, dice algo con respecto interesante a las humanidades, Barico. Y lo plantea también como una necesidad para darle contenido humanístico al espacio digital. Dice, recrear un humanismo contemporáneo donde se recojan las huellas humanas profundas de un pasado que debe ser traducido a la gramática del presente y ubicado en los procesos que cada día genera The Game. Bueno, fundamentalmente esa es su preocupación, realmente. Incluso él llevó adelante la creación de instituciones escolares con otros diseños y modalidades de educación, ¿no? Esto fue una iniciativa de extensión que tuvo el autor. Ahora, decíamos recién que la manera de conocer en The Game es fundamentalmente realizando una práctica y lógicamente también una reflexión sobre la propia práctica. Cómo uno aprende un programa. Hablábamos de los primeros procesadores de textos o los programas que significa renderizar videos, editar videos, ¿sí? Cómo le ponemos sonido, cómo hacemos transiciones, cómo mezclamos distintos videos, cómo cortamos una parte del video. Son cosas que las aprendemos fundamentalmente de esa práctica de probar y refiriéndonos, en este caso que estamos diciendo, a los tutoriales específicos del programa. Ustedes fíjense que en todos los casos estamos prescindiendo relativamente de los maestros, de los sabedores, de los que enseñan. Ahora, los que estamos en la investigación, en la docencia, en las humanidades,
Siempre pensamos que es importante el estudio profundo de las cosas, la reflexión, que la verdad no está en la superficie, sino en la profundidad está la esencia de las cosas, del conocer. No desechamos la práctica ni la reflexión sobre la práctica, pero que esto requiere fundamentalmente una búsqueda que podríamos llamar objetivo de la verdad. Pero la idea de verdad, dice Barico, ese animal sedentario, inmóvil que buscamos nosotros tradicionalmente, no se lleva nada bien con el espacio del juego, con el espacio digital. Y acá surge un tema que ya hemos hablado cuando tratamos otros autores, otros libros, y que está mucho en los medios periodísticos, que es el término posverdad. ¿Qué pasa? La idea de verdad en la lógica tiene que ver con la correspondencia entre los enunciados y los hechos. Tiene que ver fundamentalmente como esta idea de profundizar en un estudio para conocer, para llegar a desvelar lo que está oculto, fundamentalmente. Y es quizás para muchos filósofos de la ciencia, ¿sí? Es una búsqueda continua, difícil de alcanzar, pero que hay una disposición por obtenerla a través del estudio profundo. Esta idea tan lógica, por lo menos de la tradición epistemológica, ya hoy en día está en cuestión. Y en el espacio del game, dice Barico, no se lleva bien con esta idea de verdad. Cuando lo que se está desarrollando es una exacerbación de la velocidad, de la respuesta rápida, de realizar multifunciones, no se lleva bien con ese espacio donde nos estamos trasladando todos los humanos. Entonces, él habla de la idea de posverdad. Cuando nosotros hablamos de posverdad, fundamentalmente, en muchos casos, está asociado a la fake news o noticias falsas. Es un término más complejo, tal cual lo desarrolla él, ¿sí? En el cual nosotros podríamos decir, bueno, posverdad, sobre todo cuando pensamos en términos políticos, es una alusión no a hechos de la realidad, sino fundamentalmente se busca una audiencia, un público, para exacerbarla en sus emociones. Lo que nos interesa es fabricar hechos que de alguna manera crean emociones en los individuos que nos escuchan o los leen, con la idea fundamentalmente de generar un cierto dominio intelectual sobre ellos. La idea de posverdad viene el prefijo pos a darnos la idea como que la verdad en estos términos lógicos está superada. Esto viene, la posverdad, de manera posterior. Pero tiene mucho que ver cómo circulan las palabras, las ideas en The Game, ¿sí? Él dice, Barico, que detrás de cada posverdad hay una elaboración muy astuta. ¿Por qué ocurre? Se fabrica la existencia de un hecho, surge a la superficie y empieza a navegar. Si está bien diseñado, toma una velocidad aerodinámica y en esa velocidad va captando atenciones y voluntades. Esa es la idea. Compite con otras posverdades. Hay como una especie de competencia darwinista por la supervivencia de una. Y empieza a impactar en ciertos sitios de la red de manera fuerte. Entonces él dice, hay una elaboración astuta para que esa posverdad empiece a correr. A mí, él dice que detrás de toda posverdad hay verdades ocultas que se pueden obtener, pero lo hace a través de un estudio profundo, justamente. Él creo que hace referencia, yo no estoy seguro, es a través de la caída de la venta de discos o en pasta o en vinilo. Entonces, a partir de ese estudio, él descubre otras cosas
o de la censura de libros, o cómo se originaron esa censura de los libros. O sea que la idea de posverdad es provocativa, y esto es interesante, para descubrir otras verdades, para conocer en profundidad un hecho y entender y reconstruir el contexto de esas posverdades. ¿Qué pasa? A mí hay un ejemplo que se me ocurre muy interesante, que ya lo hemos utilizado justamente en la reseña anterior, y es cuando durante la campaña electoral, en un discurso público, pero después en el enfrentamiento que tiene con Kamala Harris, Trump nos habla primero de los molinos, que dice esos horribles molinos que con sus aspas matan aves, ¿sí? O cuando dice que los haitianos en Springfield, la de Ohio, porque hay varias Springfield en Estados Unidos, donde viven varias familias como los Simpson, los haitianos comen perros, se comen las mascotas de los vecinos. Entonces, cuando uno ve el debate donde él lo dice, es la impresión que da que es un hombre común, un norteamericano común, en una taberna tomando cerveza y contando algo que escuchó por ahí. Entonces Kamala Harris se tienta con una sonrisa muy interesante, pero la imagen que a uno le queda es alguien, en términos milianos sería de la casta, una mujer distinguida, culta, que no puede contener la tentación que le produce semejante barbaridad, y Trump, que aparece como un hombre campechano. Entonces, a mí me parece que acá vale lo que dice Barico, que dice acá, detrás de cada posverdad, hay una elaboración muy astuta. Conforme uno se pone a leer, sí, efectivamente, al otro día se replicó esa posverdad en miles de narrativas, en miles de soportes, incluso para ridiculizarlo a Trump, como fueron, por ejemplo, los memes de los animales de Springfield sobre los haitianos, que ustedes van a ver que se reproducen algunos de ellos en el texto que dejamos, o en lo que vamos a poner como imagen. Claro, ¿qué es lo que había ocurrido? En esa localidad, efectivamente, por falta de mano de obra, habían ingresado legalmente, bajo un estatuto legal, migrantes haitianos. Esto había generado en la comunidad tradicional de una ciudad chica una gran reacción racista o pseudo-racista, con enfrentamientos o realizando bullying sobre algunos de los inmigrantes haitianos. Esto desarrolló una reacción de muchos políticos locales, dando por cierto lo que había sido un chisme de una mujer que lo publica en Facebook y que dice: me contaron que los haitianos se están comiendo a las mascotas. Eso se empieza a reproducir y empieza a generar fundamentalmente dichos y discursos de extrema derecha. Ahora, esto está asociado con cierta, si uno piensa con cierta mentalidad, la idea de las hambrunas que pasaron los haitianos pobres en Haití, ¿sí? Fundamentalmente que estuvieron expuestos a toda serie de calamidades naturales y hambrunas. A la idea de las ceremonias del vudú donde sacrifican animales. Después, Kamala Harris es hija de un jamaiquino y un indio, de familia india y creo que, de India y creo que jamaiquino. El padre era jamaiquino y la madre india, si no me equivoco. Entonces, ahí hay toda una elaboración que evoca a veces imágenes que no somos del todo conscientes, ¿sí? Y esto es muy interesante para ver. O sea, que acá tenemos la construcción de una posverdad muy pensada, en el sentido que incluso habían salido noticias con respecto, por supuesto que Trump lo dijo porque él no cree en la cuestión ambiental, en el cambio climático global, para favorecer la explotación de hidrocarburos, el tema de esos horribles molinos de viento. Pero habían salido noticias también de que esas aspas habían matado pájaros grandes, aves grandes, como las águilas calvas, ¿no? Las águilas calvas es un símbolo reproducido muy importante dentro de lo que es la nación de Estados Unidos y los símbolos patrióticos de los Estados Unidos. O sea, acá no es casualidad, nosotros nos reímos, pero acá hay una construcción muy interesante de lo que es una posverdad.
déjenme leerles dos definiciones de posverdad y verdad. Verdad proviene de aletheia. Es un concepto filosófico griego que se traduce como verdad, pero en un sentido más profundo que la simple concordancia entre una afirmación y la realidad. Implica un desocultamiento, entre comillas, un revelar aquello que estaba oculto o escondido, un proceso de hacer evidente lo que era invisible. Esto, la cita es de Visión General creada por la inteligencia artificial. Es una definición que pedí por un sistema de inteligencia artificial. Posverdad. Neologismo del inglés post-truth. Aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. ¿Está? O sea, hay una contradicción fundamental. ¿Cuál es la intención cognitiva en una, que fundamentalmente es una intención cognitiva cuando queremos conocer en términos lógicos, y cuando hay una intención fundamentalmente política o de mercado? Hay algo que responde Barico, y es a qué condiciones que tiene que tener la fabricación de una posverdad. Recién dimos un ejemplo de cómo algo que parece espontáneo, de parte de un candidato campechano y que habla como el pueblo, y que tiene un diseño detrás bastante pensado o reflexivo. Entonces, ¿usted quiere fabricar una posverdad? Bueno, tenga en cuenta esto. Primero, es una máquina sofisticada, extendida y de mucha eficacia. Las verdades rápidas se arman siguiendo una receta de 3 pasos. Hablamos de verdades rápidas para que circulen en el espacio de Internet. Parten de una imprecisión o ambigüedad. Bueno, los molinos matan aves. Sabemos que los molinos de producción de energía eólica matan aves. Es ambiguo. ¿Qué aves? ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sabemos muy bien. Hay haitianos que comen animales domésticos en Springfield. Bueno, ¿sí? Hay ambigüedad. Parte de una imprecisión o ambigüedad. Siempre son una simplificación virtual. Fíjense qué interesante que cuando hablamos de virtual hacemos referencia al espacio digital y hablamos de lo aparente, de algo aparente, de una representación de un objeto físico, de alguna manera, que no tiene, entre comillas, existencia real. Es una réplica digital, carece de forma física, pero ya la idea de realidad se trastoca. Pero fíjense una cosa que es muy interesante cuando hablamos de lo virtual, que es el concepto etimológico que viene del latín medieval, virtualis, y que deriva de virtus. Y virtus significa fuerza o potencia. O sea, esa simplificación virtual, ¿sí?, que es aparente, que es la reproducción digital de algo material o de algo fáctico, si lo vemos en tema de hechos, tiene potencia y fuerza si lo entendemos en términos etimológicos. Entonces, siempre son una simplificación virtual, parten de una imprecisión o ambigüedad, mas luego se deslizan como pez en el agua en la superficie del game. Se preparan y programan para que suban inmediatamente a la superficie y naveguen con velocidad aerodinámica, captando cada vez más la atención de la gente. Claro, él lo que dice es que conforme nosotros analizamos esa posverdad, liberan otras verdades. Si nosotros, como hicimos con el caso del debate entre Trump y Kamala Harris, empezamos a estudiar qué pasó en Springfield, qué pasó con esos haitianos que llegaron legalmente, que los llamaron para cubrir puestos laborales, y las reacciones que ya se desarrollaron antes del discurso de Trump, vemos que encuentran esas posverdades un humus, un ambiente preparado
para que circulen rápidamente. Conforme nos tomamos el tiempo de estudiarla a la vieja usanza, podemos develar, como dice Barico y como lo hizo él en otros casos, otras verdades bien interesantes. Bueno, a manera de conclusión, lo que podemos un poco repasando lo que vimos a lo largo de esta exposición, que el libro The Game, como Los Bárbaros, ensayos sobre una mutación, es un libro que echa muchas bases interpretativas sobre la actual civilización que estamos viviendo, impulsada por la revolución o por la insurgencia digital que el autor denomina así. A lo largo de esta exposición pudimos ver cómo de alguna manera una revolución que puso ciertos aparatos en manos de la gente gestionó esta nueva civilización que exacerbó el individualismo y de alguna manera los empoderó a los sujetos, generando una crisis de las élites tradicionales, ¿sí? No es una revolución a la vieja usanza, sino es una revolución fundamentalmente que, a diferencia de las anteriores, cambia la cabeza y yo diría la postura de las personas en función de los aparatos que pone en sus manos. De manera que nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestro cuerpo está volcado sobre teclados y pantallas en el cual genera algún tipo de presencia constante como si fuera una extensión de nuestros cuerpos. Nos pareció valioso rescatar estos libros porque siguen teniendo vigencias. El autor en ese momento era muy optimista sobre este proceso, pero ya advertía en The Game sobre todo que esta revolución podía entrar en crisis si no tenía un costado de desarrollo humanitario y veía ya el riesgo de un proceso de concentración de lo que podía ser en pocas manos, en pocos plutócratas, en las famosas plataformas de internet, todos estos recursos. Y lejos de convertirse en un espacio de libertad o de desarrollo individual, se podía convertir en un esquema de sujeción bastante importante si se apoderaban de esta red los más poderosos. Bueno, hoy es eso lo que se está discutiendo y lo que está en cuestión de quién tiene acceso a esta red y quién maneja esta red que al principio se veía como hippie, liberal, anárquica, con posibilidades ciertas. A lo largo de la exposición pudimos ver cómo el autor, de alguna manera, marca los hitos de esta revolución, hitos que son fundamentalmente tecnológicos, y cómo a su vez se crea una nueva subjetividad a partir de esta revolución y cómo entran en crisis los esquemas, creencias, costumbres, gestos del periodo anterior o de la civilización anterior. Entonces ahí marcó una serie de hitos históricos que para él son muy representativos, ¿sí? En ese sentido. Y no solamente eso, sino que también en el libro lo que vamos a ver que hay una serie de mapas evolutivos que marca cómo de alguna manera la tecnología fue poblando las pantallas con las nuevas funcionalidades, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí aparecen plataformas, Wikipedia, aplicaciones, ¿sí? Que dan distintos servicios, sobre todo a partir de que surge la web 2.0 y podemos participar más activamente de lo que es el espacio digital. Pero también hay una serie de cartografía muy interesante que comentamos, que aparece en el libro de Game, pero que también aparece en el libro dedicado a jóvenes aventureros que de alguna manera se aventuran en territorios extraños en esa investigación o conocimiento que quieren tomar. Entonces ahí vamos a ver mapas como hay un continente conocido, un continente por conocer, y en el medio todas estas islas que fueron emergiendo, como las aplicaciones, las plataformas, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para él era muy importante un poco los hitos históricos y darle sustento histórico y geográfico, o cartográfico, mejor dicho, a esta revolución. En el texto que acabamos de mostrar, ¿sí? Dice:
Estés donde estés, si tienes un mapa del lugar, estarás a salvo. Si no lo tiene, te puedes perder, atemorizar o confundir. Hace años habitamos un territorio desconocido y en constante terremoto, de intensidades diferentes. Así es la civilización digital en la que estamos asentados. En una entrevista reciente, donde él rememoraba su trabajo, dice: "The game está abierto, no sabemos cómo terminará ni cómo seguirá tampoco. No está del todo claro qué nueva civilización sobrevendrá". Bueno, con esto concluimos el comentario de estos 3 libros y tratemos de recordar entonces algunos conceptos que son, me parece, fundamentales para comprender lo que está ocurriendo.